Bueno, el día de hoy vamos a comenzar nosotros con nuestra clase pues, correspondiente. Eh, bueno, últimamente hemos estado teniendo una seguidilla de ejercicios relacionados a gráficas, un montón de actividades enfocadas al tema de Excel. El día de hoy tengo quizá algo un poco distinto a lo que estaba acostumbrado a hacer. Vamos a ver un material visual con fines educativos que nos van a poder permitir eh, más que todo, poder apreciar cómo es la tecnología, cómo ha avanzado la tecnología hasta nuestra actualidad y asimismo también cómo algunas curiosidades muy bastante interesantes, como por ejemplo este navegador de Google, ¿verdad? Que todo el mundo utiliza y pues incluso nosotros utilizamos para poder trabajar, ¿verdad? Usted manda su tarea a Google Classroom, ¿saben ustedes de que el grupo de personas que se enfocan a trabajar en estos navegadores o en estos sistemas, pues básicamente también tienen un bonito ambiente de trabajo? Esto y mucho más se lo van a poder ampliar en el siguiente material visual que yo les voy a compartir a continuación, ¿verdad? Entonces, voy a darles una primera parte y una segunda parte. Se los voy a publicar ahorita en el tablón, la clase, los links, o se los mando al grupo. Bueno, ahorita específico, vamos a ver. Vamos a dejar pendiente este curso. Esto va a ser para el final. Entonces, ahorita vamos a dejarlo pendiente. Ahorita estaba yo revisando mi horario. Como que me pareció ver que nos tocaba computación, pero no. Entonces, sí vamos a aplicar lo que les dije, pero en el siguiente periodo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a trabajar finanzas, por favor. Saquemos nuestro cuaderno, tenemos ahí la fecha. Hoy tenemos 7 de julio del año 2022. Permítanme. Vamos a continuar entonces, y el día de hoy vamos a colocar acá no sé si les dije, no sé si vimos el tema sobre la relación de la hacienda pública con otras ciencias sociales. ¿Vimos ese tema? Política, sociología, derecho administrativo, derecho consuetudinario. ¿Vimos eso? ¿No? Bueno. Como no hay respuesta, entonces voy a colocar el título. Relación de la hacienda pública con otras ciencias sociales. Ahí está. Título para hoy. Bueno, la hacienda pública o el tema de las finanzas públicas, creo que es bastante monótono, bastante repetitivo, lo hemos estado viendo. Pero vamos a ver qué ciencias son las que se están involucrando entonces con las finanzas públicas. Tenemos la política, ¿verdad? Vamos a anotar acá el tema de la política. Pues cuando hablamos de política, nosotros, bueno, pensamos, o lo primero que nos imaginamos es de que se refieren, por ejemplo, a los alcaldes o a las autoridades que nosotros estamos por elegir, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar acá en política lo siguiente. Ciencia que estudia el poder de gobernar y dar leyes, comprendiéndose
como gobernar y administrar las finanzas públicas y emitir las leyes o disposiciones. Ahí lo tenemos desde el punto de vista político. Bueno, tenemos aquí la otra, la sociología, ciencia que estudia las condiciones de existencia de las poblaciones y desenvolvimiento de las sociedades humanas de cada país. En donde el gobierno utiliza el patrimonio nacional y necesita de las finanzas públicas para velar por el bienestar de la sociedad y el progreso. Concepto también acá plasmado. Derecho administrativo. Es el que regula la administración y la actividad pública de todos los órganos del Estado para el logro de sus fines administrativos y financieros. Derecho consuetudinario. Situaciones que surgen y persisten por obra de la costumbre, con trascendencia jurídica. Derecho fiscal. Regula las relaciones entre el erario y los contribuyentes a través de los impuestos de toda índole. Las personas y los bienes grabados. Las exenciones especiales, las formas
y plazos de pago, las multas y otras penas. Derecho financiero. Rama del derecho público interno que regula la actividad del Estado en cuanto a los órganos encargados de la recaudación y aplicación de impuestos, presupuesto, crédito público y en general de todo lo relacionado directamente con el patrimonio del Estado y su utilización. No sé cómo va con el copiado. Ahí está la información. Sociología. Derecho administrativo. Consuetudinario. Derecho financiero. Ahí está. Bueno, explico. Estas ramas, que son también ramas del derecho y tienen mucho que ver con el tema de finanzas públicas, pues son eh, temas que se enfocan directamente a ciencias sociales, específicamente hablando. Y es que, por ejemplo, en la política nosotros sabemos muy bien de que tiene mucho que ver con el área de gobernación, o sea, a la hora de que alguien pretenda gobernar un país. Si no existiese la política, difícilmente nosotros pudiésemos elegir cada 4 años nuestras autoridades a través del voto o sufragio. Es la ciencia que estudia el poder de gobernar y dar leyes comprendiéndose como
comprendiéndose como gobernar y administrar las finanzas públicas y emitir las leyes o disposiciones. O sea, la política engloba de forma general también la forma en cómo también se pagan los tributos. Recordemos de que las personas siempre luchan por llegar a un puesto público, pues que sabemos de que a la larga sí se gana muy bien ahí, háblese de un alcalde, de un diputado, si lo vemos desde ese punto de vista, aunque ellos dicen que quieren beneficiar a la sociedad, pero creo que hasta ahorita es un poquito complicada la situación con ellos, ¿verdad? Entonces, la sociología, ciencia que estudia las condiciones de existencia de las poblaciones y desenvolvimiento de las sociedades. Bueno, la sociología en sí engloba de forma general la manera en cómo se trata con las personas directamente, cómo se relaciona el gobierno con la gente. Por ejemplo, hoy es fácil tener o brindar las opiniones a través de la opinión pública, a través de las redes sociales, es algo muy común, todo el mundo comenta en las redes sociales, da su punto de vista, si algo no le parece bien, si hay, por ejemplo, si existe manifestación, eh, todo el mundo puede dar su punto de vista, ¿verdad? Es parte de la sociedad. Entonces, la sociología es incluso parte fundamental del desenvolvimiento de algún país o estado. El objetivo es que de algún modo se fomente el bienestar y el progreso dentro de un país o estado. Derecho administrativo. Cuando hablamos de la palabra derecho, jóvenes, hablamos de algo del cual nosotros tenemos la facultad o la seguridad de que podemos realizar tal acción. Por ejemplo, usted desde que nació tiene un derecho y es el derecho a la vida, ¿sí? Derecho a la vida, derecho a libertad de locomoción, nos podemos transportar de un lugar a otro, ¿sí? Derecho a la alimentación, derecho a la seguridad, porque creen que nosotros, por ejemplo, tenemos la oportunidad, por ejemplo, de ir con la policía e ir a denunciar a alguna persona que nos está haciendo algún daño. Esto no tiene ningún cobro, más que solo únicamente que las autoridades actúen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este derecho. Entonces, cuando hablamos de derecho, engloba un montón de aspectos sociales. En este caso, el derecho administrativo dice que es el que regula la administración y la actividad pública de todos los órganos, del Estado, para el logro de sus fines administrativos y financieros. Tenemos el derecho constitucionario, situaciones que surgen, dice, y persisten por obra de la costumbre con trascendencia jurídica. Tenemos el derecho fiscal, regula las relaciones entre el erario y los contribuyentes. Cuando hablamos del erario, nos referimos al remanente o al lugar en donde va a recaer todo el dinero que corresponde al pago de impuestos, ¿verdad? Entonces, este es el derecho entre el erario y los contribuyentes. Los contribuyentes somos todas las personas que pagamos impuestos siempre. A través de los impuestos de toda índole, las personas y los bienes grabados, las exenciones especiales, las formas y plazos de pago. Todo esto lo regula el Código Tributario. Código Tributario que supongo ustedes están viendo en legislación fiscal. No sé si están viendo ustedes el Código Tributario. En el Código Tributario se regula, por ejemplo, el pago de los impuestos o incluso se regula las penalizaciones que se le brindan a las personas por evadir impuestos. Del derecho sí, del Código Tributario, esto nos enlaza al derecho penal, porque en el derecho penal nosotros conocemos cuáles son las sanciones que se le brindan a las personas, incluso si tiene, si las personas, por ejemplo, puedan incurrir incluso a la cárcel por defraudación fiscal, ¿sí? Defraudación fiscal es obviamente alterar datos, es estar eh, tratando de maquillar ingresos y a la larga no se pagan los impuestos que son recurrentes, entonces la empresa puede ser sancionada, incluso hasta a llevar hasta presa a la persona que sea en este caso propietaria de una empresa que se dedica a, a tratar de encubrir impuestos, ¿verdad? Y no declararlos. Entonces, todo este tipo de penas las regula el Código Tributario conjuntamente de la mano con el Código de Comercio y asimismo la ley del ISR y la ley del IVA, ¿verdad? Todo esto tiene que ver mucho con la rama del derecho y esto es el derecho fiscal, ¿sí?
relacionándose específicamente al tema de penas, plazos y otras penas. Dice, bueno, aquí nos está incluso las multas y penas que las personas pueden, a las cuales pueden incurrir a la hora de que quieran evadir impuestos. Derecho financiero, dice. Rama del derecho público interno que regula la actividad del Estado en cuanto a los órganos encargados de la recaudación y aplicación de impuestos, presupuesto, crédito público y general de todo lo relacionado directamente con el patrimonio del Estado y su utilización. Es decir, que es la rama de derecho interno que regula la actividad del Estado. ¿Qué entidad, por ejemplo, podría involucrarse acá? El Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, que les he hablado que este ente público se encarga de fiscalizar, ¿verdad? Se encarga de fiscalizar a todas las entidades públicas, como las municipalidades, como la Universidad de San Carlos, que por cierto ahorita está cerrada, ¿verdad? Por cuestión de que las personas ahí o los estudiantes no admiten al nuevo rector, ¿verdad? No están de acuerdo a que este haya sido elegido. Entonces ahorita, por lo menos yo tengo conocidos que no están trabajando derivado de que no, la universidad está cerrada, ¿verdad? Y pues creo que ni siquiera les han pagado. Entonces, imagínense. Todo esto lo regula lo que es el derecho financiero. Vamos a colocar acá otro par de conceptos. Derecho político o derecho constitucional. Acá esto es un tema un poquito más amplio. Así que es el que regula las actividades de los organismos del Estado y sus relaciones con los ciudadanos. Tenemos la economía política. Es la ciencia que estudia la adecuada y prudente administración de los bienes del Estado y de todas las actividades. Que tienen intereses económicos colectivos. Derecho, economía política. Tenemos la moral, es la ciencia que trata del bien en general. Y de las acciones humanas.
Utilizamos otra gráfica todavía. Ahora, vaya, ¿cómo van, chicas? ¿Cómo van ustedes? Cabal, tiempo. ¿Y usted? Todos igual. ¿Están interceptando bien los puntos? Yo digo que sí. Sí, recto. O sea, ahí no importa si queda recto o curviado. El punto es de que sí se respeten los puntos correctos, ¿verdad? Oh, chicas, tenemos la economía política. Nosotros en cuarto periodo recibimos un curso denominado Introducción a la Economía. Y este curso se enfocaba específicamente en ver temas que afectan a un país económicamente hablando. Se estudia un poquito acerca de la teoría económica, se estudia un montón de aspectos importantes, pero cuando hablamos de economía política, hablamos específicamente de intereses económicos colectivos, como por ejemplo, podríamos hablar de qué políticas se podrían implementar para poder mejorar el mercado en Guatemala. O sea, estamos hablando del tema en general, ¿verdad? Ahora, otra cosa es hablar de decir, bueno, el punto de equilibrio del mercado se puede reflejar de esta manera. Me está hablando de precios específicos, cantidades específicas, ¿verdad? Esto es economía en sí, aunque en realidad economía política también va de la mano, pues, con la economía en sí. Son ramas que poseen mucha información que nos podrían también ayudar, ¿verdad? Moral dice que es la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas, es decir, que parte de la actividad del hombre. Moral es lo que a veces, muchas veces las personas no tienen cuando están en un puesto público, lamentablemente, ¿verdad? Incurren más a temas o a actos de corrupción antes de pensar en el beneficio del pueblo. Todas las personas son afectadas cuando se toma una mala decisión dirigencialmente hablando, ¿verdad? Como un alcalde, como un presidente, como decía nuestro presidente, eso implica un préstamo hacia otro préstamo, ¿verdad? Y el país se está endeudando. Cuando existen préstamos es porque es dinero que hay que cancelar, obviamente. Pero imagínense ustedes, nosotros ahorita, bueno, al menos ustedes son de la parte más joven, ¿verdad? Imagínense, cuando tengan ustedes sus 40 años, las cosas van a ser más caras todavía. ¿Quiénes van a salir afectados? Ustedes, ya como adultos. ¿Por qué? Porque no se puede dejar de tratar de percibir impuestos. Si los años pasan, los impuestos deben de mantenerse. Incluso muchos piensan en aumentar los impuestos. Entonces, obviamente, no nos conviene a nosotros nada. Imagínense, si se aumenta el impuesto a las gasolineras, va a ser mucho más caro, mucha más cara, perdón, la obtención de la gasolina. Aunque en la actualidad ahorita es cara, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces, no nos conviene que políticamente hablando se tomen malas decisiones que nos vayan a afectar, quizá no tanto ahorita, pero sí en el futuro. Y afecta a nuestro bolsillo. Nosotros, la parte trabajadora, somos la que más lo sufrimos, ¿sí? ¿Tarea, chicas? Les voy a decir que vamos a hacer la tarea. Acá, un ejemplo teórico y gráfico sobre las actividades que se realizan en la economía política. Ahí está, chica. O sea que necesito un escrito
Les dije más o menos, o les di más o menos un ejemplo de qué o cómo se aplica la economía política. Ustedes me van a obviamente hallar un ejemplo del mismo que les hable de alguna actividad en especial que se relacione específicamente con la economía política, ¿verdad? Y un ejemplo, puede ser obviamente escrito, pero también gráfico. Regularmente siempre hay ejemplos. ¿Se recuerdan del punto de equilibrio del mercado? Cuando nosotros interpretamos puntos, es un ejemplo, pero de economía general, ¿verdad? Es algo que se relaciona específicamente con economía política, ¿verdad? Ahí tienen todo el máximo navegador para que les pueda brindar la información necesaria. Chicas, agradezco su atención. Nos vemos en el siguiente curso. Ahí sí vamos a hacer algo distinto. Bendiciones. Gracias por su atención.